La mayoría de las ciudades intentan ocultar su caos. Chongqing convirtió su caos en algo que parece casi irreal. Imagínese esto por un segundo. Estás caminando por una calle concurrida de noche, con las luces de neón reflejándose en el pavimento empapado de lluvia, cuando de repente un tren pasa rugiendo directamente por el centro de un edificio de apartamentos encima de ti. No al lado de eso. No debajo de él. Directamente a través de él. Y de alguna manera las personas que viven allí continúan su día como si fuera la cosa más normal en la Tierra. Pero eso es solo el comienzo. Esta ciudad está repleta de autopistas superpuestas como un gigantesco laberinto mecánico rascacielos, que se elevan desde acantilados montañosos y estaciones de metro tan altas en el cielo, que se sienten alejadas de la realidad. La primera vez que ves Chongqing, no parece una ciudad construida para humanos. Parece como si la humanidad descubriera accidentalmente el futuro décadas antes, mientras el resto del mundo lucha contra los atascos de tráfico y las calles superpobladas. Parece que Chongqing se saltó varios siglos de diseño urbano de la noche a la mañana. Todo aquí parece de gran tamaño vertical y casi imposible de comprender. Las carreteras serpentean alrededor de montañas como serpientes gigantes de acero. Los puentes flotan sobre valles enormes, y barrios enteros parecen suspendidos en las nubes. Los visitantes describen constantemente la misma sensación extraña. Crees que estás parado al nivel del suelo solo para darte cuenta de que en realidad estás a docenas de pisos sobre la tierra. Rompe por completo tu sentido de dirección. Incluso las personas que han viajado por Asia dicen que nada los prepara para este lugar. La escala es tan extrema que muchos ingenieros y arquitectos visitan Chongqing solo para estudiar cómo podría existir una ciudad así. Y de alguna manera cada rincón parece un adelanto de cómo será el próximo siglo. Luego está la parte más famosa de todas, la legendaria estación de monorraíl de Liziba. Un tren literalmente atraviesa los pisos intermedios de una torre residencial como si alguien editara la realidad misma. Cada pocos minutos, el monorraíl atraviesa el edificio entre el 6º y el 8º piso antes de desaparecer por el otro lado. Las familias viven encima de las vías. Las familias viven debajo de ellos. Y en lugar de demoler la estructura cuando el espacio se volvió imposible, los ingenieros eligieron una solución que suena completamente loca sobre el papel. Construyeron el ferrocarril a través del propio edificio. Lo que es aún más loco es lo normal que ahora les parece a los lugareños. Para los visitantes, sin embargo, es el momento en que todo hace clic. Chongqing no intenta parecer futurista. Simplemente no tuvo más remedio que inventar una forma completamente diferente de construir una ciudad. En la mayoría de las ciudades, un edificio que se interpusiera en el camino de una vía férrea significaría una cosa demolición. Pero Chongqing no piensa como la mayoría de las ciudades. Cuando los planificadores descubrieron que un complejo de apartamentos estaba bloqueando el paso de la nueva línea ferroviaria, no descartaron el proyecto ni destruyeron la torre. En cambio, se les ocurrió una idea tan extraña que al principio parecía imposible. Decidieron que el tren y el edificio se convertirían en una sola estructura. Los ingenieros llenaron las paredes con materiales avanzados de insonorización, reduciendo el ruido a algo más parecido a un electrodoméstico de cocina que a un monorraíl a toda velocidad. Se ocultaron enormes sistemas de control de vibraciones en lo profundo de la estructura, para que los residentes apenas sintieran el paso de los trenes por sus casas cada pocos minutos. Y de alguna manera con el tiempo la gente dejó de verlo como algo extraño. Vivir dentro del mundialmente famoso edificio ferroviario se convirtió en un símbolo de estatus. Los anuncios inmobiliarios ahora promocionan esos apartamentos como una de las direcciones más exclusivas de toda la ciudad. Ese es el momento en que te das cuenta de que Chongqing no resuelve los problemas de la forma normal. Reescribe las reglas por completo. Y una vez que miras más allá de ese edificio la escala de esta ciudad, se vuelve casi difícil de procesar. Chongqing tiene más de 15,000 puentes entre montañas y ríos. Ese número suena exagerado hasta que realmente ves el paisaje. Esta no es una ciudad plana extendida sobre terreno abierto.
Es un laberinto vertical gigante construido entre acantilados, valles y canales. En lugar de remodelar la naturaleza para adaptarla a la ciudad, obligaron a la ciudad a adaptarse a la naturaleza misma. Las autopistas serpentean por el horizonte como montañas rusas gigantes. Los puentes se superponen entre sí en infinitas capas. En algunos lugares, pararse en una carretera significa mirar hacia abajo a varias autopistas más apiladas bajo sus pies. Realmente se siente como si alguien hubiera diseñado una megaciudad futurista dentro de un juego de simulación e ignorara todos los límites normales de la ingeniería. Sin embargo, de alguna manera todo funciona. Y la parte más loca, la infraestructura no es solo práctica. Es impresionante de ver. Estructuras masivas como el puente Chaotianmen se extienden casi 1 kilómetro a través del horizonte, mientras que el puente Qianximen transporta trenes arriba y corrientes de tráfico abajo, suspendidos sobre el río como algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero Chongqing se vuelve realmente increíble después del atardecer. Los puentes se encienden con ondas de luces programables, brillando sobre el agua oscura como arterias gigantes de neón que atraviesan la ciudad. Algunos de ellos no simplemente conectan carreteras, se conectan directamente con rascacielos a decenas de pisos sobre el suelo. Otros unen distritos montañosos situados en elevaciones completamente diferentes, convirtiendo toda la ciudad en un laberinto de múltiples capas, suspendido en el cielo. Un puente incluso incluye una plataforma de observación donde los turistas pueden salir sobre el río y mirar cientos de metros hacia abajo. Y aquí es donde las cosas se vuelven casi absurdas. Chongqing es tan complejo verticalmente que los sistemas GPS fallan regularmente. Es posible que su teléfono anuncie con confianza que ha llegado a su destino cuando en realidad se encuentra a varios pisos de distancia. Técnicamente un restaurante podría estar en el mismo lugar que usted, pero aún así requerirá ascensores, escaleras mecánicas y varias calles para llegar. Los repartidores aquí reciben capacitación especializada en navegación, porque los mapas normales simplemente no pueden manejar una ciudad construida en 3 dimensiones. Algunos edificios conectan con diferentes calles, en diferentes pisos, lo que significa que puedes ingresar desde una calle, tomar un ascensor y salir a algún lugar que parece físicamente imposible. Incluso las aplicaciones de entrega de alimentos tuvieron que evolucionar agregando elevación y seguimiento a nivel del piso, porque las coordenadas tradicionales por sí solas dejaron de tener sentido en un lugar como Chongqing. Navegar por Chongqing no es solo conducir por una ciudad. Es como intentar resolver un rompecabezas vivo y respirable, construido en múltiples dimensiones. Los lugareños no dependen únicamente del GPS, porque sinceramente incluso la tecnología moderna se confunde aquí. Los conductores memorizan puntos de referencia, entradas ocultas, cambios de elevación y mapas mentales completos apilados verticalmente, uno encima del otro. En algunos complejos de apartamentos, las direcciones incluyen instrucciones sobre desde qué nivel de calle se debe ingresar porque un edificio puede conectar con varias calles completamente diferentes a la vez. Decir, estoy aquí, en Chongqing, casi no tiene sentido. Aquí, podría estar encima de ti, debajo de ti, o al otro lado de un puente escondido entre rascacielos. Los visitantes se encuentran constantemente en las coordenadas correctas, pero, de alguna manera, todavía no están cerca de su destino. Es el tipo de lugar que hace que las ciudades ordinarias de repente parezcan planas y primitivas. Y luego está el sistema de metro que de alguna manera parece aún más increíble. En Chongqing, las estaciones no se construyen simplemente cerca de las montañas. Están tallados directamente en su interior. Líneas enteras de tren desaparecen en la roca sólida como si la ciudad misma se fusionara con el paisaje. Uno de los lugares más surrealistas es Hongyadong, una enorme estructura que cuelga a lo largo de un acantilado junto al río. Durante el día ya tiene un aspecto extraordinario, pero una vez que cae la noche, todo el complejo estalla en brillantes reflejos dorados y neón, transformándose en algo que parece sacado directamente de una película cyberpunk. Excepto que nada de esto es ficticio. La gente come allí, trabaja allí y camina por esos pasillos luminosos todos los días.
La arquitectura se inspiró en los tradicionales palafitos de Aogiaolou, que alguna vez fueron comunes en la región. Pero Chongqing tomó ese diseño antiguo y lo escaló hasta convertirlo en una mega estructura vertical que casi se siente viva. Cuanto más exploras Hongyadong, más extraña se vuelve la experiencia. Desde la entrada superior parece un mercado normal, a pie de calle lleno de restaurantes, casas de té, tiendas y pasillos estrechos llenos de gente. Pero a medida que avanzas hacia abajo, a través de puentes de madera, terrazas en capas y escaleras interminables, el edificio parece desplegarse para siempre bajo tus pies. Entonces de repente, después de descender piso tras piso, sales y te das cuenta de que estás parado junto al río, muy por debajo de donde entraste por primera vez. Toda la estructura se eleva sobre ti como una resplandeciente montaña de arquitectura aferrada al acantilado. Destruye por completo tu sentido de escala. Es por eso que millones de viajeros se detienen aquí cada año para capturar la misma imagen surrealista, luces doradas, cruzando el río, mientras esta imposible ciudad vertical se eleva en la oscuridad detrás de ella. Para muchas personas, este es el momento en que Chongqing deja de sentirse como un lugar real y comienza a sentirse como un vistazo a otra era de civilización. Justo cuando crees que Chongqing no puede volverse más futurista, el horizonte presenta algo que parece completamente alejado de la realidad. Elevándose sobre la ciudad, se encuentra el enorme complejo Raffles City. Un grupo de imponentes rascacielos conectados por una enorme estructura suspendida en el aire. Lo llaman el cristal, y sinceramente ni siquiera parece hecho por humanos desde ciertos ángulos. Imagínese una embarcación de vidrio de 300 metros de largo, flotando a casi 250 metros sobre el suelo, estirada sobre la parte superior de torres gigantes, como una nave espacial congelada, en medio de un aterrizaje. Dentro de este puente elevado hay jardines, restaurantes, espacios de lujo, plataformas de observación e incluso piscinas suspendidas sobre las nubes. Camina hacia la plataforma de observación transparente y de repente toda la ciudad cae bajo tus pies. Los coches se convierten en diminutas luces en movimiento. Los ríos atraviesan las montañas como venas brillantes, y cuando la niebla se extiende entre las torres, realmente te sientes como si estuvieras dentro de un mundo de ciencia ficción, en lugar de una ciudad moderna. Pero lo que hace que el Crystal sea aún más loco es que no es solo una flexión arquitectónica. En realidad la estructura funciona como una parte plenamente activa de la ciudad. Miles de toneladas de acero y vidrio se equilibran sobre el horizonte, utilizando un sistema de soporte increíblemente complejo, escondido dentro de las torres de abajo. Según se informa, los ingenieros pasaron años resolviendo el desafío de cómo mantener estable una estructura horizontal tan gigantesca, en condiciones climáticas cambiantes y vientos fuertes. Sin embargo, hoy en día la gente toma café casualmente, allí asiste a eventos, y toma fotografías que parecen editadas digitalmente, aunque sean completamente reales. La piscina infinita se ha hecho especialmente famosa, porque los nadadores aparecen suspendidos entre nubes y rascacielos rodeados únicamente por el cielo abierto. Y de alguna manera, en una ciudad que ya está repleta de vistas imposibles, Chongqing todavía se las arregla para que esto parezca normal. Luego llegas a las carreteras. Y es entonces cuando la ciudad realmente empieza a parecerse a una máquina viviente. El sistema de carreteras de Chongqing serpentea a través de las montañas en espirales gigantes y circuitos en capas que parecen imposibles de entender desde el suelo. El intercambio de Huangyuan es el ejemplo perfecto. Apila múltiples niveles de carreteras uno encima del otro, en un patrón tan confuso que incluso los conductores experimentados se ponen nerviosos al acercarse por primera vez. Más de 20 rampas se entrelazan en 5 niveles diferentes, creando un gigantesco laberinto de hormigón suspendido sobre la ciudad. Una salida equivocada puede llevarle a kilómetros de distancia a un distrito completamente diferente. Sin embargo, a pesar de lo loco que parece, el tráfico de alguna manera sigue avanzando. Esa es la parte impactante. Debajo del caos aparente hay un sistema profundamente diseñado para resolver problemas de terreno imposibles. Cambios de elevación masivos,
y un flujo de tráfico ininterrumpido todo al mismo tiempo. Planificadores urbanos de todo el mundo han estudiado los pasos elevados de Chongqing porque contra todo pronóstico realmente funcionan. Y la ciudad no se detiene ahí. Incluso algo tan común como una escalera mecánica se vuelve extremo en Chongqing. La famosa escalera mecánica Crown asciende más de 100 metros como un túnel de transporte futurista, excavado en la propia montaña. Pero eso es solo una parte de una red mucho más grande. En toda la ciudad las escaleras mecánicas conectan los distritos ribereños con los vecindarios en las cimas de las colinas pasando por túneles, acantilados y enormes estructuras urbanas a lo largo del camino. Algunas rutas requieren varias escaleras mecánicas conectadas en secuencia, lo que lleva a las personas cientos de metros hacia arriba sin que tengan que subir escaleras. Viajar en ellos se siente menos como transporte público y más como deambular por la infraestructura de una megaciudad futurista. Para los residentes de larga data, especialmente las personas mayores, estos sistemas transformaron por completo la vida diaria. Lo que solían ser agotadores viajes cuesta arriba, a través de empinadas calles de montaña, ahora se pueden cruzar en minutos rodeados de luces, aire fresco y vistas que parecen escenas de una película distópica sobre el futuro de la civilización. Y de alguna manera cuando el sol desaparece, Chongqing se vuelve aún más difícil de crecer. La ciudad no simplemente enciende las luces por la noche, se transforma. Millones de LED se encienden en torres, puentes, autopistas y laderas de montañas hasta que todo el horizonte comienza a brillar como una placa de circuito viviente. Los reflejos ondulan a través del río Yangtze, duplicando las luces y haciendo que la ciudad parezca flotar en la oscuridad sin suelo visible debajo. Los rascacielos comienzan a vibrar con patrones animados, mientras pantallas digitales gigantes recorren distritos enteros en perfecta sincronización. Para quienes visitan por primera vez, ya no parece de noche. Se siente como entrar en otra versión de la Tierra construida décadas antes que la nuestra. Lo que lo hace aún más surrealista es que estas exhibiciones están cuidadosamente orquestadas cada noche. A lo largo de la orilla del río, enormes edificios se comunican a través de sistemas LED sincronizados, convirtiendo el horizonte en un lienzo en movimiento continuo. Olas de color viajan de torre en torre. Las obras de arte tradicionales chinas aparecen repentinamente en rascacielos enteros antes de disolverse en animaciones futuristas y patrones geométricos cambiantes. En noches especiales, cientos o incluso miles de drones se elevan hacia el cielo moviéndose en perfecta formación para crear símbolos brillantes, formas gigantes y mensajes flotantes sobre el río. La ciudad misma se convierte en una performance. Los turistas se alinean en el paseo marítimo todas las noches, solo para presenciar la transformación. Las cámaras apuntan hacia arriba mientras Chongqing se convierte lentamente en un espectáculo cyberpunk gigante. Y luego está el teleférico del río Yangtze, una de las formas más inolvidables de experimentar la ciudad. Un teleférico se desliza por encima del agua oscura y transporta a decenas de pasajeros directamente entre imponentes distritos en lados opuestos del río. El viaje solo dura unos minutos, pero la vista parece casi irreal. Debajo de ti los barcos navegan silenciosamente a través de los brillantes reflejos del horizonte. A tu alrededor, los rascacielos se elevan entre las montañas como acantilados iluminados de acero y vidrio. Por la noche, el teleférico se siente menos como un transporte y más como flotar a través de un sueño futurista. Y tal vez esa sea la razón por la que Chongqing fascina a tanta gente en todo el mundo. Nunca intentó convertirse en una ciudad normal. En lugar de obligar al paisaje a obedecer la planificación urbana tradicional, construyó una forma de vida completamente nueva en torno a montañas, ríos, altura y caos. El resultado es un lugar que no solo parece futurista, se siente como si el futuro llegara temprano accidentalmente. La mayoría de las ciudades crecen hacia afuera siguiendo pequeños y ordenados patrones. Chongqing miró sus montañas, ríos y terreno imposible, y eligió un camino completamente diferente. En lugar de aplanar la naturaleza, la ciudad se adaptó a ella de la forma más extrema imaginable. No queda espacio en el suelo construir verticalmente. Montañas que bloquean la expansión,
tallar sistemas de transporte a través de ellos. Ríos que separan la ciudad, cúbrelos con puentes gigantes suspendidos muy por encima del agua. Cada obstáculo se convirtió en combustible para otra escandalosa solución de ingeniería. Y es por eso que Chongqing se siente menos como una ciudad tradicional, y más como si alguien hubiera llevado un videojuego futurista a la vida real. Cuanto más lo exploras, más imposible empieza a parecerte. Lo que es aún más loco es la magnitud detrás de todo esto. Chongqing no es una pequeña ciudad experimental construida para turistas. Es uno de los municipios más grandes de la Tierra, con más de 30 millones de personas repartidas en su enorme región administrativa y millones más hacinados en su denso núcleo urbano. La construcción de infraestructura para tanta gente a través de montañas escarpadas y elevaciones estratificadas obligó a la ciudad a inventar soluciones que la mayoría de los lugares ni siquiera consideraron. En Chongqing, ir del punto A al punto B no siempre significa cruzar un mapa. A veces significa viajar hacia arriba, a través de torres hacia abajo, a través de túneles o a través de puentes que cuelgan entre acantilados. Sorprendentemente, este diseño vertical puede incluso hacer que el movimiento sea más eficiente. En lugar de una expansión horizontal interminable, distritos enteros se apilan de manera que reducen la distancia de viaje y comprimen la ciudad en una máquina gigante, interconectada. Y quizás esa sea la parte más fascinante de Chongqing. Parece un adelanto de lo que podrían llegar a ser las futuras megaciudades. No cuadrículas planas llenas de edificios de vidrio repetitivos, sino enormes mundos tridimensionales superpuestos a sí mismos en todas direcciones. Caminos que serpentean por el cielo. Edificios conectados por vías aéreas. Sistemas de transporte integrados directamente en montañas, puentes y rascacielos. Chongqing ya parece estar décadas por delante de muchas ciudades modernas, pero sigue evolucionando sin parar. Se siguen levantando nuevas torres. Sigue apareciendo más infraestructura. Constantemente se añaden más capas a un lugar que ya parece imposible. Lo que plantea una pregunta que mucha gente se hace después de ver esta ciudad por primera vez. Si lugares como Chongqing ya están redefiniendo cómo puede ser la vida urbana, ¿por qué gran parte del mundo todavía se siente estancado en el pasado? Quizás no se trate solo de tecnología o dinero. Tal vez se trate de si las ciudades son lo suficientemente audaces como para repensar por completo cómo viven juntos los humanos. Y si Chongqing sirve de indicación, el futuro podría terminar pareciendo mucho más extraño de lo que nadie esperaba.